Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Tengan ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y Canal 2. Hoy viernes terminaremos la semana que ha sido muy gratificante. El arranque de La Hora que Ortiga con programa lunes, martes, jueves y viernes ha sido significativamente positivo y eso nos llena de regocijo. Nos dice don José Rafael Flores Alvarado que en esta fecha, pero en el 2012 ocurrió el terremoto de Nicoya 7.6 que causó importantes daños en la zona y que Carlos recuerda de manera especial porque ahí arraiga la familia de su esposa Betsy Aiza. Nos vamos. Tal vez antes de irnos, nada más, porque hoy Cristian Aguilera y los amigos de Pelando el Ojo hicieron una conexión radial interesantísima, pusieron a don Pepe a hablar de La Hora que Ortiga también, así que muchas gracias, Cristian, y a los amigos de La Hora que Ortiga y a don Pepe allá en el infinito. Muchísimas gracias, realmente un detalle especialísimo de esa solidaridad que hay en este medio de comunicación. Gracias, Cristian, gracias a Norval y al equipo de Pelando el Ojo y desde luego al patrón que participó diciendo lo correspondiente. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, en Tiro al Blanco la dinámica es que Carlos y yo vamos desarrollando los temas aceleraditos y usted puede intervenir por redes sociales o por teléfono, pero también con tiro al blanco, sin mucha tertulia, sin mucha elaboración, porque se trata de decir cosas ortigosas a favor o en contra. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter y La Hora que Ortiga en Facebook. Primer tiro al blanco, dice el presidente Solís Rivera: no me dejaron las arcas vacías. Me gusta ese tono, me gusta la afirmación, habrá que ver qué significa eso a futuro. No me dejaron las arcas vacías. Sin embargo, Rolando, hay cosas que yo creo que el equipo de comunicación del presidente tiene que revisar. Primero, el presidente sigue convencido de que hay una estrategia desestabilizadora en redes sociales. Dice que va a una agenda con los partidos, a una mesa de diálogo con los partidos políticos y los sectores sociales sin agenda, o sea, para ver la metodología. Otro mes que se pierde, ¿verdad? O sea, no es posible ese tema. Y además de eso, termina con una cosa muy rara, ¿verdad? Es que me parece que el lenguaje está dando el presidente, por eso hay que cambiarlo, hay que revisarlo. Y dice que es que él lo que está viendo es la moda swinger en política, porque hoy está casado con uno y mañana con otro. Así que me parece que esos conceptos hay que revisarlos. Y por cierto, dentro de revisarlos, mañana, Rolando, yo creo que va a ser un día muy noticioso. El Partido Acción Ciudadana hace su asamblea. Ya se revelan los primeros detalles de los informes que se están dando. Una comisión nombrada habla efectivamente que hubo un despilfarro, ausencia de controles, hubo derroche de dinero en la campaña política y culpan directamente al ministro de la presidencia, entonces jefe de campaña don Belmi Jiménez, y también le dan responsabilidades a doña Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación actual, a doña Leda Zamora y a don Olivier Pérez, ex tesorera y expresidente del Partido Acción Ciudadana. Así que en el momento en que el Partido Acción Ciudadana culpa a dos ministros,
qué va a pasar con esos ministros. O sea, yo no tengo claro ese tema independientemente si sea un acto delictivo o no delictivo. Y además quiero adelantarle otra cosa, Rolando. Dicen las malas lenguas, ¿verdad? Porque, o las ortigadas que aparecen en todo lado, que la renuncia de Rodrigo Carazo tiene que ver con porque no quiso pagar o no ha querido pagar una deuda que hay con la empresa Jaulares, que fue la empresa que le manejó la campaña política en el campo de la comunicación. Parece ser así, y no es que él no quiso pagar, él no quiere firmar el pago por parte del PAC. Eso es hoy 5 para el 6 de septiembre. Y el 18 de octubre, Liberación Nacional entra exactamente a la misma jaula. Asamblea Nacional, informe de resultados, y vamos a ver cómo será el asunto entre las y los pericos, porque cada uno de los partidos tiene que rendir cuentas. Ya lo hizo al Tribunal Supremo de Elecciones y ahora les toca hacerlo dentro de su propia organización. Tenemos la primera llamada de la noche. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, Rolando, Ricardo Rolando. Don Ricardo Aguilar, qué privilegio, vuelve a escucharse una voz ortigosa de Santana, directo al grano. ¿Qué nos dice? Bueno, y un saludo ahí a Carlos también. Ahí lo estoy escuchando, los cosas que hay que remechar ahora. Nosotros viejillos, ya que estoy en la cama escuchando el programa, entonces siempre me quedo dormido, pero hoy me desperté, entonces aquí estamos. Bueno, vea. ¿Aló? Queridos conductores, que había una campaña muy rara, así, y no estoy al tanto, así en rótulos, así en cruces así estratégicos de San José, donde dice, no tan rico, Chemita, hijo de nieto de Pepe. Bueno, sí, no tan rico, Chemita, nieto de Pepe. Ahora que comentaban ustedes esto en el médico de la patria, don Pepe, ¿verdad? Entonces, quisiera saber eso porque en varios lugares está eso, ¿verdad? Me imagino que... Muy bien, muchas gracias a Ricardo Aguilar. Tenemos el signo de pregunta. Nosotros también hemos visto ese rótulo, ese graffiti en muchos lugares del país. Habrá que ver por dónde va la procesión. Si algún ortigoso tiene criterio, que nos ilumine. Volviendo a lo de Liberación Nacional, Rolando, me dicen hace algunos minutos, nos llamaron otros ortigosos para decirnos que don Rolando Araya apareció ya haciendo visitas dentro de Liberación Nacional, o sea, se reincorporó al Partido de Liberación Nacional y está haciendo visitas. ¿Para qué? No sabemos, nada más los dejamos ahí también para enterarle a las y los costarricenses que también se mueven las cosas en el Partido de Liberación Nacional. Como decía aquel expresidente, caray. Y hablando de Liberación Nacional, tremendo burumbum se ha armado hoy con la publicación de que en la administración Chinchilla Miranda se duplicaron los alquileres de edificios por parte del gobierno de la República. Pasó el monto de 13.800 millones a 27.200 millones. Oiremos las explicaciones correspondientes, pero ya empieza esto a calentar con elementos concretos en materia presupuestaria de lo que Costa Rica va a escuchar muchísimo en la próxima semana por el presupuesto de la República. Bueno, la presidenta de APSE dice que la educación y sus cambios es para producir mano de obra barata. Dice que lo que se ha hecho en Costa Rica de educación es para que la gente no piense, no tenga ideas propias, y pongo comillas, es como una educación sin educación, es una formación sin identidad y sin cultura. Bueno, si eso dice la presidenta de APSE, ¿qué ha hecho la APSE para cambiarlo? O sea, no entiendo, y además de eso me parece que muy grueso lo que ha dicho la presidenta de APSE, y creo que sinceramente, porque aquí uno tiene que decir las cosas con posiciones, vamos a invitarla en algún momento, pero está muy lejos de la realidad de lo que es la educación costarricense. Bueno, y en otro campo nos dice el presidente Solís Rivera que él consideraría que debe subir la carga tributaria en este país del 13 al 20 en la próxima década. Esos son palabras mayores. Claro. Si va a arrancar en este gobierno o no va a arrancar en este gobierno esa tesis, en la práctica tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, pero llama la atención porque es parte de un contexto en materia tributaria que no se ha abordado en fecha reciente. Bueno,
el invitado que tenemos hoy ya iba a hablar, ¿verdad? Así que mejor dejamos ese tema con él. Ahorita lo vamos a volver a retomar. Nos mandan gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería datos oficiales, incluso nos entregan unos papeles donde dicen que el ministro actual dijo que en los 4 últimos meses del gobierno de Laura Chinchilla se habían gastado 300 millones de colones en horas extras. Y los datos que nos presentan oficiales del Ministerio de Agricultura es que eran solo 105 millones. Alguien está mintiendo, alguien está dando datos falsos. Le pedimos a las autoridades que nos demuestren, como nos están demostrando con papeles, cuál dato es el real. Y por cierto, hablando de eso, porque ese es un tema que yo también quiero hablar con el invitado de hoy, en el 2014 el presupuesto que había para horas extras era de 50 millones y en el 2015 en el nuevo presupuesto es casi de 60 millones, o sea, aumentaron las horas extras. Entonces, ¿qué? ¿Verdad? Muy bien, hablando de horas extras, hablando de controles, en el Ministerio de Obras Públicas le imponen 6 meses de suspensión a la auditora para seguirle un procedimiento y un tribunal dice paren la bola, no hay justificación y la restituyen 24 horas después. Quien tenga la razón, cuando termine la historia la compartiremos. Mientras tanto, lo que el juez está diciendo es no se abusen. 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Buenas noches, ¿quién nos llama y con qué Ortiga? ¿Aló? 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 Bueno, no se concretó, problemas de señal. Aló. ¿Aló? Buenas noches, caballeros. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Francisco Fallas, amigo. Don Francisco Fallas, adelante. Qué bueno que están al aire nuevamente, está interesante este programa. Gracias. Yo digo una cosa solamente para ortigar bien ortigado. ¿Quién no sabe que en este país hace los últimos 20, 30 años tiene problemas de corrupción, problemas de administración pública, etc.? Invertir 4 meses o 5 meses, estar investigando cosas que ya sabemos, deberíamos dedicarse, o debería dedicarse el gobierno a buscarle soluciones y reestructurar el Estado de tal forma que ese impuesto adicional que quiere meter el presidente Solís lo incluya o lo tome en cuenta en disminuir el aparato administrativo que tiene el gobierno, que es monstruoso. Ahí es donde está el elefante blanco del gobierno. Buenas noches, caballeros, y felicidades por el programa. Buenas noches, muchas gracias. Otra ortigada es pongámonos a hacer, nos dice don Francisco Fallas. Don Otto Guevara nos manda un correo a la Ortega, así que lo tenemos ahí escuchando. No sé si va a pelear con don Albino. Un gran saludo al compañero. Y entonces Otto nos manda a Guevara. decir que muy preocupado por la decisión de una empresa, 1.200 nuevos desempleados en Cartago. Ahora vamos a retomar también el tema con don Albino. 1.200 personas que por una empresa que se va porque no encuentra las condiciones en el país para seguir trabajando. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, Alberto Sequeira. Adelante, don Alberto. Sí, era nada más para hacer una acotación ahí. Bueno, es que nunca había escuchado el programa y dicen que es de Ortigas. Ortigados estamos todos los costarricenses, que los políticos se han burlado de todos nosotros, con tanta robera y tanta carajada y nadie va a la cárcel. Y como todos tenemos derecho al berreo, igual que yo, pues para eso están esos programas, para que nos quejemos un poco, pero igual no pasa nada y no va a pasar absolutamente nada. Y entonces todos los políticos de turno pues se seguirán riendo de todos nosotros porque pueden robar por la libre. Buenas noches. Muchas gracias. Discrepamos con usted, pero se lo recibimos con mucho respeto. Ludovicus CR, ¿tiene más poder Luzardón que Carazo? O sea, ahí hay un tema, ¿va? Vamos adelante. O sea, aquí la gente está por ortigar. Esa sí fue una pregunta ortigosa, ¿verdad? Así como la intervención anterior también. Me gusta el tono que va tomando el programa. Vamos entendiendo que esto es ida y vuelta. Nos quedan 3 minutos de tiro al blanco. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Jorge Arturo, buenas noches. Buenas al noches. grano. Pregúntele a Robersi, que Robersi ha sido visitante de Nicoya, que es la Caja del Seguro Social. Él dijo ayer en un comentario que salen a licitaciones cuando se va a alquilar un edificio.
Pero si se dice, se necesita un edificio pintado de amarillo, que esté en tal calle, a 50 metros de la iglesia, lógico que el oferente gana. Y resulta que aquí hay el hijo de Memo Vargas, el que tiene una ferretería, que él la conoce, la Ferretería Península, ha hecho 2 edificios, los ha alquilado a la caja y está recibiendo 16 millones mensuales. Él está muy bien, pero el pueblo está muy mal. Yo no me quejo de eso, sino lo que me quejo es que por qué la Caja del Seguro no ha hecho los edificios que necesita, habiendo suficientes terrenos propiedad del Estado, habiendo suficientes lotes donde puede hacer sus edificios. Eso es lo grave, que el otro se gane 16 millones, tal vez le alcance para comprarse un refresquillo, pero... Muy bien, muchas gracias a Jorge Arturo Fonseca. Este tema de las edificaciones del sector público se las trae y hay que verlo con profundidad. Es la discusión que hay si se justifica que el MOP haga un edificio de 20 mil millones de colones o si debe meter la plata en carreteras. Enfoques, puntos de vista, me gusta como el aquí, tema. como aquí estamos para ortigar, un Yodito CR dice: en la administración Chiché Miranda se duplicaron los montos por alquileres. La Ortiga, Robersi, ¿qué opina? O sea, entonces está ortigando. Yo no he querido hablar del tema porque yo quería preguntarle algo a don Albino sobre ese tema específicamente, porque... Pero ahora volvemos con don Albino. Muy mejor. bien, que no se nos olvide. Que tengo, Albino, pero no se preocupen, va a haber una respuesta. Última llamada en Tiro al Blanco. Buenas noches, ¿quién nos habla? Aló. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Alberto Muñoz en carretera. Adelante, don Alberto, cuidado con la torta, sea por el parte o sea porque quede estampado. ¿Ah? Vea, ahora que van a empezar las mesas de diálogo sobre el tema energético en este país, a mí me llama poderosamente la atención que en este país, cada vez que se habla del problema energético que tenemos, terminamos hablando del problema eléctrico. Cualquiera de ustedes me puede decir cuánto paga de electricidad en su casa, y si lo comparamos contra lo que gasta de combustible al mes, entonces ¿cuál es el problema energético que tenemos? ¿El problema eléctrico o el problema de la gasolina tan cara en este país? Muchas gracias. Muchas gracias, buen punto. El problema son ambos, porque estamos quemando combustible fósil como descosidos en los dos frentes. Pero es interesante hacer ese contraste. Bueno, vamos con la última intervención, Carlos. Diego Armando Doa dice: lo único que se le acerca al pago, cuando están hablando de la empresa esta de Jaulares, lo único que se acerca al pago es al hermano de Chinchilla en el PLN por unos spots en el 2010. Aquí la gente está, pero la hora va y viene. El sabor de la hora que Ortiga empieza a tomarse, empieza a ver ritmo, calidez, vibra, creatividad. Cerramos Tiro al Blanco. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Bueno, muy contento y muy complacido de que regrese la hora que Ortiga. Es necesario que vuelvan a ortigarnos a todos. Es un medio y un mecanismo importante para que con seriedad y malicia podamos tener informados a los costarricenses de tantas cosas que pasan en la vida política y en la vida nacional. Antonio Álvarez de Santa. Soy el diputado Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional y en particular tengo que decir que espacios como la hora que Ortiga son muy importantes, espacios analíticos donde se revise, donde se hable del acontecer nacional, el acontecer social, el acontecer político. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional. Por Monumental. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Gracias, amigas y amigos. Volvemos en la hora que Ortiga por Radio Monumental 93.5 FM. Eso no, Canal 2. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Esta noche para Fuego Cruzado invitamos a un hombre que genera polémica, controversia, que Ortiga.
en su vida, en su actuar, en su determinación de luchar por las causas sociales de este país. Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Bienvenido, don Albino. Hace más de 4 años que no nos encontrábamos en estas lides. Volvemos. Buenas noches, don Carlos y don Rolando. Sí, un verdadero honor estar en un programa de polémica, que es un programa polémico. Desearles mucha suerte y aquí estamos a la orden y gracias a la audiencia que nos va a escuchar. Bueno, hablando para que Carlos no nos extravíe, resolvamos de una vez la ecuación, porque una pregunta al aire y puede ser que se nos extravíe. Alquileres. No, pero antes, es que para empezar con la polémica, para poner las cosas sobre la mesa. No, Albino, en la calle dicen, y varias personas han llamado, de que usted es el nuevo sindicalista del PAC y que tiene un vínculo absoluto con el PAC, que incluso hasta oficina le han ofrecido en Casa Presidencial. Entonces yo quiero saber, para ver bajo qué reglas vamos a hablar en este programa. Bueno, a uno lo han casado con varios partidos políticos a lo largo de la vida sindical que llevamos, ¿verdad? Sí, la verdad es que nosotros tuvimos un vínculo importante en la época en que Luis Guillermo Solís era académico, no político. Cuando se estudiaron algunas de las propuestas alternativas que ANEP ha venido formulando, Tercera República, la propuesta Crisol, donde él trabajó con nosotros y con doña Silvia Lara Povedano, para que ustedes lo sepan, que fue candidata a la vicepresidencia de Liberación, porque nosotros en ANEP hemos tenido, yo no sé si la suerte o algo importante, que es haber conjuntado a lo largo de los últimos años a costarricenses notables de diferentes tiendas políticas que trabajaron diversas propuestas sobre la necesidad de que el país volviera por la senda del bien común, de la inclusión social, de la movilidad social. Ahí están esos productos que se llaman la propuesta Crisol, la propuesta Tercera República, las 10 medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva, la propuesta fiscal, las 10 medidas para comenzar a ordenar la caja. Es decir, hemos recibido muchas ayudas de socialdemócratas, de socialistas, de socialcristianos, de gente. ¿Pero es sindicalista del PAC o no? No tiene nada malo ser sindicalista de algo. No, es que no, yo no estoy metido en ningún partido político, para que le quede claro, y no tengo. Va a ser el mismo Albino Vargas. Ustedes lo están viendo y lo van a ver mientras Dios me dé vida, y las bases de él quieran que esté ahí, seguiremos ortigando a nuestro modo de la. Es decir, que nosotros conocemos, yo no sé si había cambiado por eso la pregunta. No. Entonces, Rolando, y el tema. Bueno, de hecho, yo le lancé una pregunta al presidente en el Mélico Salazar y no me la contestó. No se la contestó, sí. ¿Cuál fue la pregunta? Que le iba a pedir al sector financiero, uno de los grandes responsables de la desigualdad que tenemos en este país, y el presidente la eludió de taquito, ¿verdad? Eso nos dice mucho, que efectivamente hay cosas que no va a querer tocar. Hablando del tema de las... Y yo dije, no quería conversar eso porque, digamos, uno tiene un montón de dudas. Yo no he tenido nada que ver con contrataciones de edificios ni nada por el estilo, salvo en el caso de la Cancillería, donde quisimos en algún momento tratar de ver si se compraban las embajadas. Se compraron un par de embajadas en Nicaragua y en Panamá, y creo que ya, bueno, en España, en el periodo donde estuve yo, solo el de Nicaragua, porque decíamos, ¿por qué gastar tanto en alquileres si se podían comprar? Bueno, entonces es la única experiencia que tengo. Ahora, en estos días que ha salido toda esta información, le nace una duda. Primero, se dice que todos estos alquileres son contrataciones públicas, se hacen licitaciones, duran 2 o 3 años, que por eso es que aparecieron unas ahora, pero tenían 2 o 3 años. El argumento es que los trabajadores del sector público merecen tener buenas condiciones. Ese es, digamos, un argumento. El otro argumento es que aquí debe haber gato encerrado, de que hay negociaciones, de que están, como dice don Jorge Arturo, puede ser que pidieron cosas tan específicas para que alguien las adquiriera, etcétera. Entonces, yo quería hoy lanzarle un reto, don Albino, por si usted no tiene los datos, que ustedes como ANEP pudieran investigar realmente el tema de las contrataciones y tener a alguien intermedio, porque en este momento es un tema que se volvió político, ¿ah? Entonces es el gobierno anterior el que contrató, etcétera, pero entonces uno nace dudas, porque
todo tiene peritajes, tiene de todo según me dicen, ¿verdad? Yo repito, no conozco el caso, pero ¿cuál es la percepción inicial de Albino Vargas sobre este tema? Vea, lo primero que deberíamos hacer es hacer evidente todas esas sociedades dueñas de esos inmuebles. Ahora sería interesante ir al registro público, quiénes son los socios de los integrantes de cada sociedad y ver si hay conexiones o cuáles son los bufetes que los representan. Ahora, en materia de alquileres me parece que se dan las dos cosas, don Carlos. Se da efectivamente la necesidad de que el personal del sector público tenga condiciones dignas de empleo o de que la población usuaria tenga condiciones dignas de ser atendida, pero también hay irracionalidades, ¿verdad? Irracionalidades. Uno, con todo respeto, uno nos explica por qué el Instituto Nacional de las Mujeres está en un edificio de semejante lujo. Porque ¿quiénes son las mujeres que ocupan el Instituto Nacional de las Mujeres? Las mujeres pobres de la clase media. Entonces, ir a esos edificios, yo me imagino que más de una señora humilde hasta le da miedo entrar a esa edificación de cristal que vale una millonada, ¿verdad? Esas son cosas que uno no entiende, no comprende. Entonces me parece que también hay cosas que si descubrimos quiénes son los dueños, se para el sol a verlas, ¿verdad? Estamos en la hora que Ortiga. Hoy nos acompaña don Albino Vargas, secretario general de ANEP. Arrancamos con su cercanía o no con el PAC y el gobierno y con el tema de alquileres en el sector público, partiendo de la publicación de que en la administración anterior se duplicó el presupuesto de alquileres en los últimos 2 años. Y el otro tema, don Albino, porque estos días tiene que ver con temas de trabajadores y todavía no hemos entrado a los temas de fondo, pero digamos los anexos, el gran reclamo del tema de las horas extras, que son trabajadores, sean servidores de confianza o no, se hacen menciones de que hay que revisar las horas extras. Incluso se ha dicho en las últimas horas que le está quitando las horas extras a los policías, y eso porque dice que tienen disponibilidad o tienen riesgo policial, y entonces la primera pregunta desde la perspectiva de ANEP, yo creo que están teatralizando el tema de las horas extras, sinceramente. Puede haber un abuso por aquí, un abuso por allá, pero hace tiempo hay problemas de empleo público. Hace tiempo no se puede contratar a nadie, no se puede sustituir a nadie. Entonces, en muchos lugares, las horas extras se justifican, sobre todo en materia de gestión de la cosa pública, en materia de gestión de la institucionalidad. Vos sos el jerarca, que a lo mejor ocupás 5, 7, 9 personas que están con vos desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Si usted no puede sacar una gestión. Entonces no deberían escandalizarse tanto por eso, pero tampoco pasar al otro lado, ¿verdad? Que un policía de la cárcel, después de 20 años, lo que se gana son $500,000 de pesos, 600,000 pesos. Y le vas a quitar, tenemos ahí una polémica muy fuerte con el señor Pablo Bertozzi, que está dirigiendo la policía penitenciaria, y ya arbitrariamente está subiendo el número de horas de trabajo, y está generando una gran inconformidad, y nosotros pensamos que en algunos casos hay hasta fundamentalismos impropios de la calidad del servicio público. Don Albino, 2015, el presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa incrementa las consultorías en 700 millones de colones y se incrementa un rubro que se llama servicios generales en más de 3.000 millones de colones. ¿A qué le suena Albino Vargas y qué opina al respecto? Bueno, en el tema de las consultorías, siempre las criticamos y siempre las seguiremos criticando. En el sector público hay profesionales de alto vuelo, gente de carrera de muchos años que efectivamente puede hacer esas labores, y no como sucedió en gobiernos pasados, ¿verdad? Y no le echemos la culpa a nadie, pero llegamos al ridículo de que en una misma oficina pública vos tenías al profesional X de planilla y al profesional Y consultor de la misma disciplina. O sea, nosotros llegamos a esos extremos.
Ahora, aquí el Partido Acción Ciudadana debería revelar para qué quiere esas consultorías. Yo no he revisado el presupuesto de la República, pero sí pareciera de entrada que se contradicen con lo que dijeron en campaña y con lo que despotricaron contra las consultorías que hubo en los periodos anteriores. Entonces ahí habría una cosa que explicar. En el tema de servicios generales habría que ver bien también. Servicios generales entendemos que es transporte, que es carros, seguridad, que aseo, es seguridad, mensajería, podría ser. Aquí yo voy a discrepar, ¿verdad? Nosotros somos partidarios de un fortalecimiento del empleo público y es la primera vez que nosotros lo estamos diciendo a nivel de opinión pública, porque efectivamente hay muchas áreas de los servicios públicos convertidas en verdadero caos. Y entonces hacer una satanización irracional de que el empleo público es malo, al rato lo pagamos todos como sociedad. Le doy 2 ejemplos. Sí, nosotros no deberíamos, qué vergüenza como país, tener dengue, tener malaria y ahora esa enfermedad chikungunya que llaman. Si nosotros, y ustedes son del partido que crió eso, ustedes, don Carlos y don Rolando, en los gobiernos de liberación se hizo aquella arquitectura de atención primaria en el sistema de salud tico. Bueno, eso lo dejamos botado y ahora estamos pagando el costo. ¿Y usted qué va a tener que hacer? Usted va a tener que fortalecer el empleo público en ese ámbito, ¿no? ¿O cuál empresa privatizada se va a ir a combatir el dengue? Ninguno, ¿me entiende? Entonces hay ciertos ámbitos del empleo público donde efectivamente llegó la hora de revisarlos. Y también, sinceramente, hoy nosotros nos molestamos bastante con esa cosa que hace esta calificadora de riesgos Fitch, ¿verdad? Que ya nos exhibe como un país de mala conducta en el sistema financiero, y yo no me la trago completa. Yo creo que eso fue urdido en los últimos días, desde el punto de vista de que hay que revisar bien cómo estamos como país en materia de servicio público, de deuda pública, porque vea, en materia de empleo público a nivel de gobierno central, ¿cómo lo vas a resolver? Tienes que echar a todos los maestros y a todos los policías, 70,000 educadores y 20,000 policías, para que vos digas que resolviste el tema del déficit del empleo público en gobierno central. Aquí termino con esto. ¿Por qué? Me guardo la palabra. ¿Por qué este país no mide todo su sector público integralmente? Si cuando nos escandalizamos por el presupuesto, nos cortamos las venas, nos decimos 4, es apenas el 40% de la cosa pública de la que estamos hablando, el otro 60% no se considera. ¿A dónde está prohibido considerarlo? Si solo la Caja Costarricense, el Seguro Social, tiene tanta plata, tanto presupuesto, como todo el PIB anual de la República de Nicaragua, para que ustedes se den cuenta. Entonces hay que entrar a eso, hay que buscar nuevas fórmulas de la contabilidad de las finanzas públicas y no desgarrarnos por el 40%, que es lo que en realidad pasa por el Parlamento. Estamos en la hora que Ortiga. Saguifeifa dice: no es santo de mi devoción, don Albino, pero está más ubicado que muchos en el gobierno. Y luego aparece un señor Víctor, que tengo que leerlo, que dice algo que no es cierto, pero hay que leerlo. Mientras Albino habla, Roberto González publican declaraciones que sugieren relación política entre Albino, PAC y FAC. Jugadilla, ¿verdad? Bueno, no sé, don Víctor, qué televisor está viendo o qué está escuchando. También, bueno... Mira, es que yo le puedo decir esto, respetuosamente, como ANEP, nosotros sentimos respeto por mucha gente de Liberación Nacional, por mucha gente del Frente Amplio, por mucha gente del PAC, de la unidad en estos momentos en el Parlamento. Sí, yo lo puedo decir así transparentemente después de esos añillos en ANEP, nunca como antes los movimientos sociales o sindicatos responsables hemos tenido posibilidad de tener gente amiga, sensible, que escuche en el Parlamento como este. Y nosotros quisiéramos aprovechar esas posibilidades para aportar un granito de arena en el necesario encuentro que tenemos que tener todos en este país, porque nos vamos a ir. Pero volviendo al tema, ahí tenemos un montón de sí. Yo
la verdad es que tengo que decir que no sé cómo manejar esta cosa porque tengo un montón de cosas ahí de gente opinando, pero no queremos aprovecharlo a usted. Las señales, cuando usted habla de las empresas de riesgo que hacen cálculos de riesgo bajo metodologías que uno a veces no conoce, y usted tiene razón porque digamos hay diversas formas de ver las cosas, pero lo cierto es que se habla de un déficit fiscal de 6.5% para el próximo año. Aparecen empresas que empiezan a irse del país por diversas razones, y empieza a haber como un sentimiento de temor, ¿verdad? La inflación aumenta, las tasas de interés aumentan, y entonces pareciera que llegó el momento de hablar en serio sobre el tema de la política real, de la política pública, del gasto público y del gasto nacional en general. ANEP ha venido planteando cosas desde hace mucho rato. Y otros grupos han venido planteando, incluso el sector empresarial, gente tan disímil, y yo vuelvo a decir, lamento que no tuviéramos el tiempo de habernos traído a Otto Guevara, con usted, está Otto Guevara mandando tweets, ¿verdad? También, ¿verdad? Para este debate. Pero la pregunta es, ¿no cree usted que es necesario ya hablar de un proyecto de reforma tributaria y no esperar 2 años, como ha dicho el gobierno de la República? ¿Habrá tiempo para esperar 2 años? Yo estoy convencido que este país ocupa una transformación tributaria estructural, ¿verdad? Y nosotros nos preparamos, vamos a ver, por primera vez creo que una organización sindical va a dar una conferencia de prensa atreviéndose a tocar temas que se consideran tabúes o que son monopolio de economistas y de tecnócratas, pero hemos construido una visión sindical sobre el problema tributario. Y estamos convencidos de eso, don Carlos, de que las transformaciones tributarias tienen que venir, eso sí, por el lado de los que no están tributando como deben tributar. Y no tiene por qué enojarse la Unión de Cámaras, porque ellos dicen que ellos sí pagan sus impuestos. Pero vea, la clase trabajadora no roba impuestos en este país. Si usted gana un salario de cierto monto para arriba y está en planilla, lo casan con renta quincenal o mensualmente. Por eso, si usted va al supermercado o a la pulpería, no se puede escapar del impuesto sobre las ventas. ¿Está de acuerdo en que se aumente la carga tributaria? Claro, pero ¿por dónde la aumentamos? Ahí está la dificultad. Hay un reciente informe que uno no sabe porque no lo han dado a conocer en este país, o uno sí lo sabe, de Christine Lagarde, la actual director gerente del Fondo Monetario Internacional. Ella hace un tiempo, una semana, dijo, es tiempo de impuestos. Es tiempo de impuestos. Si nosotros queremos ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con este sistema tributario que tenemos, no entramos. Hay un proyecto buenísimo que nos puede ayudar mucho a cambiar el sistema tributario. Usted lo conoce, don Rolando. Es de ustedes y hay que apoyarlo, todo el mundo debe apoyarlo, la pensión consumo. ¿Verdad? La pensión consumo va en la línea de cambiar la cultura tributaria de nuestro país. Que hicieron los salvadoreños hace poco. Vea, yo hasta casi me quedé sorprendido con una de las oligarquías más sangrientas de la América Latina, más egoístas. Acaban de aprobar en El Salvador un impuesto de 0.25 centavos de dólar a las transacciones financieras para llegar impuestos al fisco. Un ajuste tributario, pero por el lado de las grandes rentas. Hay un dato espeluznante que leí de la Superintendencia de Pensiones de Costa Rica. Solo en el 2012, ahí están, muy inadvertido pasó, pero solo en el 2012 nuestro sistema financiero registró 1.700.000 operaciones bancarias de $10,000 o más en solo un año. 1.700.000 operaciones bancarias de $10,000 o más. Ustedes saben que está obligado a registrar movimientos bancarios de $10,000 por el tema del narco y el crimen organizado. Bueno, pero ahí podemos hacer mucho, como hay que hacer mucho con la evasión fiscal. Y aquí sí le abono al presidente Solís, que me parece que es el primer gobierno que dice cifras oficiales del robo de impuestos, 7,75 de Producto Interno Bruto. ¿Le parece a usted que es suficiente con contener el gasto dispendioso, combatir la corrupción y mejorar la recaudación
para enfrentar la situación fiscal que tiene el país? Primero, nosotros deberíamos liberarnos de esas corrientes económicas que satanizan el déficit fiscal por el déficit fiscal mismo. Es decir, ahí hoy estuvimos hablando en la Junta Directiva Nacional de la ANEP y hay un estudio que dice que en promedio nosotros nos acostumbramos a vivir con 5 puntos de déficit fiscal, aún en los mejores tiempos de los gobiernos del Partido Liberación Nacional, para que quede claro. Es decir, alguien se inventó por ahí que el apocalipsis llega cuando usted sube el déficit después de 3. Vaya a ver con cuánto viven en Estados Unidos, con cuánto viven en la Unión Europea. Entonces, si podemos vivir con un 3,5, con un 4, un 4,5, ¿qué tenemos que resolver? ¿Un 2 o un 3%? Yo no sé si usted era diputado, me parece que esta es la segunda vez suya, pero en el gobierno de Abel Pacheco hubo una ley de contingencia fiscal que por un año de duración consiguió 2 puntos de Producto Interno Bruto. Y el país no colapsó. Entonces yo lo que creo, con todo respeto, es que en esa gritería histérica de algunos medios de comunicación y algunos economistas, lo que hay es un terror profundo a que en este país haya un cambio de hegemonía hacia el fortalecimiento del Estado, hágalo quien lo haga. Liberación, paz, Frente Amplio, si es gobierno. Yo lo que creo que es eso, en el fondo, lo que hay es eso. Bueno, tenemos un montón de preguntas, ¿verdad? Don Otto ya entró en el pleito, dice: nuestro déficit fiscal es intimidante, no busque trasladarle responsabilidad de gobiernos a las calificadoras. Y de Buitre hace una pregunta que a mí me parece importante rescatar. Si el gobierno solicita a los empleados públicos cambiar los pluses salariales a salario único, ¿lo aceptarán los sindicatos? Lo aprovecho para la pregunta siguiente. Don Albino, lo que usted dice, digamos, ya uno podría suponer que usted lo iba a decir. Hablemos del otro lado. ¿Cuál es la contribución de los trabajadores del sector público para esta crisis? Yo sé, y no hablemos hacia atrás y que digamos lo que ha pasado y las injusticias, no, hablemos hacia adelante. Estamos en un momento muy difícil al país. Ustedes dieron una pelea, salió satisfecho usted del aumento salarial, pero no hubo desenganche del sector médico y el costo se fue igual, 55.000 millones de colones. Perdón. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la contribución del sector laboral a este problema? Ya hicimos la primera y don Rolando, usted está ahí y le pido respeto anticipado, pero yo creo que en el Parlamento le tienen miedo a los gremios médicos. La ANEP se comió ese problema. Se la pusimos en el punto de penal y no quieren aprobar en la Asamblea Legislativa el desenganche. Y ya ese es el primer paso que dimos y estamos listos para el otro. Cambien el servicio civil si quieren. Introduzcamos la evaluación del desempeño con otros parámetros. Acerquemos al servidor público a la ciudadanía y que la ciudadanía a la cual le sirve también diga si Albino Vargas sirve o no en la ventanilla donde está ubicado. Porque el buen servidor público no tiene por qué temer a nuevos sistemas de evaluación del desempeño. Hagamos con visión de futuro una escuela de administración pública como la francesa, y vayamos viendo a ver cómo en algún momento unificamos todo el régimen laboral del sector público. Pero tienen que entender ustedes que cuando hablemos de empleo público hay que hacer cualquier cantidad de discriminaciones, porque no se puede decir, por Dios, para que usted encuentre un ciudadano que quiera hacerse policía con 300.000 pesos de base, usted no lo encuentra. Entonces tiene que ofrecerle, le voy a dar riesgo de seguridad y vigilancia para que acepte meterse a ser policía por 300.000 pesos. Entonces hay que discriminar donde quieren, y es aquí donde un señor como don Otto Guevara debería ser más claro y contundente y decir: quiero entrar por este segmento de la administración pública y esta es mi propuesta. Pero no hablen, porque empleados públicos son las señoras de los CENSINAE. Vaya a ver los salarios de las señoras de los CENSINAE, por ejemplo, o de los policías de las cárceles. Hemos esperado 12 años para que a la policía migratoria le hagan un nuevo manual de puestos, ¿verdad? Y son 300 policías migratorios en un país hundido con el problema de la migración.
O un país como el nuestro, con el régimen de robo de impuestos que tiene, lo que tenemos son 80 policías fiscales. Estamos en la hora que Ortiga, entramos a la recta final. Saludos a don Carlos Carranza, a don Víctor Argüello, que nos reportan sintonía, a don Adrúbal Fallas, gracias por un mensaje cálido que nos ha pasado. Vamos a los 6-7 minutos finales. 905-222-0000 para que usted participe de Fuego Cruzado, y seguimos nutriéndonos de las redes sociales en los temas que hemos abordado esta noche con don Albino Vargas. Aquí tengo demasiadas, ya me superaron, ¿verdad? O sea, gente opinando, gente respaldando lo que dice don Albino, y gente diciendo, por ejemplo, dice, el problema no es el salario de los policías, sino su profesionalización. Él dice, el problema del tamaño del Estado sí afecta la competitividad. Y entonces la otra pregunta es, don Albino, o sea, podemos, digamos, a veces yo veo que la gente como que no es valiente. La gente habla que hay que quitar empresas del Estado, que hay que quitar instituciones, o hay que quitar grupos del Estado, ¿verdad? Pero nadie lo hace al final de cuentas, ¿verdad? No será necesario ponerse a reflexionar sin afectar, digamos, a los trabajadores, porque se pueden trasladar, etcétera, pero hay instituciones del Estado que no hacen nada. Sí, usted puede empezar a fundir todo lo que es vivienda. Por ejemplo. Tenemos 4 o 5 instituciones, todas repetidas. ¿Por qué no empezamos por ahí? Digo, para darle una idea de que efectivamente también hicimos cosas irracionales en el tema del Estado. Vamos a recibir 3 llamadas que serán las últimas de esta noche, una seguidita de la otra, y después contestamos. Buenas noches, ¿quién nos llama? Gracias, buenas noches. Sí, Rolando Carvajal, para servirle, ¿cómo están? Rolando Carvajal. Sí. Adelante, por favor. Bueno, permítame una reflexión. Digo porque, y me voy a referir no solo a lo que está hablando Albino, sino sobre ustedes dos también. Yo de una vez quiero decir que ustedes no son las dos personas más autorizadas para volver a ese programa, porque ustedes están totalmente politizados, y yo entiendo que ustedes van por una vía de ir preparando el terreno, de llevar gente a opinar. Por ejemplo, don Carlos acaba de decir que por qué hay instituciones, dependencias en el gobierno que no hacen nada, pero no lo decía antes, ¿verdad? No lo decía antes, ahora sí lo dice. Entonces es una manera muy sutil que tienen ustedes de irse metiendo para poder ir preparando la opinión pública. Eso lo vamos a ver más adelante, después vamos a participar más, porque de eso se trata la democracia, es un juego esto, ¿verdad? Desmantelar el Estado, que es lo que ha venido haciendo en unión con la empresa privada, que es lo que ha venido haciendo Liberación Nacional a través de todo el tiempo atrás, y Unidad Social Cristiana, porque son los dos partidos que han gobernado este país. Y si analizamos uno por uno de lo que es la salud, lo que es la seguridad, lo que es la educación, usted se va a encontrar con un fenómeno muy interesante. Ninguno de esos aspectos, cuando se ha privatizado, ha servido tampoco. Porque veamos el desastre de las universidades privadas, veamos el desastre de, por ejemplo, de la salud. Claro, que si usted tiene millones no se muere. Muchísimas gracias a don Rolando Carvajal. Vamos con la llamada siguiente. ¿Quién nos habla? Muy buenas, mi nombre es Cristian Fernández. Adelante, don Cristian. Buenas, yo solamente quiero aportar 2 cositas. Estoy totalmente de acuerdo que le tienen mucho miedo a lo que es el gremio médico. Yo trabajo en un hospital y sé el poder que puede tener un gremio médico. Es una corrupción muy grande que yo siento que cualquier político le puede tener o le tienen miedo. Deberían quitarlo, deberían cambiarlo, pero no sé el fondo por qué no lo hacen, porque tienen el poder. Y lo que quiero aportar es lo siguiente. Yo siento que una persona que tiene muchos años en el poder genera corrupción, es una máquina de corrupción. No podemos tener un presidente que tenga 10, 15 o 20 años en el poder. Yo siento que debería haber una ley donde los sindicatos no pudieran tener un presidente de una agrupación por más de 4 años. Y eso lo digo por usted, don Albino, sin querer ofenderlo,
Muchas gracias por su llamado, Cristian Fernández. Seguimos con la última llamada de la noche. ¿Quién nos habla? Buenas noches, don Orlando. Sí. El profesor Navarro de Turrialba. ¿Cómo? Profesor Navarro de Turrialba. ¿Y cuál es su nombre, colega? Steven Navarro. Steven, adelante, por favor. Buenas noches, don Orlando, a don Carlos y a Malvino. Bueno, Malvino hablaba un poquito del asunto de los médicos, pero don Malvino, a mí me preocupa mucho que hay mucho mando medio con escolaridades muy bajas, ¿verdad? Que tienen salarios muy elevados y bueno, siempre han dicho que por las convenciones colectivas y toda esa situación. Yo creo que también había que entrar a esa parte, porque uno lo ve en carne propia, uno que es docente de secundaria, docente universitario, yo tengo exalumnos míos que trabajan, por ejemplo, en Recope, que ganan más que yo. Entonces, a uno le llama mucho atención eso, porque y con menos escolaridad y menos anualidad. Entonces, quiere decir que hay ciertas instituciones en las cuales los salarios están muy, muy elevados y no están en proporción de la preparación de la persona. Buenas noches. Muchísimas gracias por su llamada, de don Rolando Carvajal, don Cristian Fernández, don Steven Navarro. A don Rolando, el tema de la legitimidad, autoridad moral, etcétera, creo que el tiempo se encargará de probar si es así o no es así. Mientras tanto, aceptamos la ortigadita sin ningún problema. Nosotros somos muy deportistas en esa materia. Vamos, Carlos, ya en la recta final. Don Albino, nada más, don Otto ahora dice, para que lo tenga, que se cuadra con usted. Nada más, dentro de las cosas, dice don Otto Guevara que se cuadra con usted en el tema del desenganche del sector médico, y dice que Mario Redondo también, que tiene un proyecto de ley ya planteado. Así que vea que no solo diferencias, pueden haber acuerdos entre grupos que dicen. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Ellos tienen capacidad de negociación para exigir al gobierno, mándeme ese proyecto ya. A ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Lo que está diciendo don Otto es que hay un proyecto. No, hay 2 o 3 ahí. Ya hay 2 o 3. El gobierno no tiene que mandar ninguno. Están adentro de la... Sí, yo sé que están en la corriente legislativa. En agosto no pasó nada porque el gobierno no tuvo interés, pero ellos pueden ahora llevarlo como jefes de fracción y pedir que le den un trámite expedito. Bien, estamos en la hora que Ortiga, entramos a la recta final. No, con relación a la crítica por los años que yo llevo en el cargo, ya yo estoy acostumbrado a eso. Me siento muy honrado de tener la confianza de la mayoría, de la abrumadora mayoría de los miles de afiliados a la ANEP. Si hay un sindicalista que ha sido investigado en este país, es este servidor, porque el estimable ciudadano dijo que después de muchos años la gente puede volverse corrupta. Y con el nivel de exposición pública que uno ha tenido por este cargo, si uno se hubiera jalado una torta, yo hubiera aparecido yo con esposas en primera plana en ambulancia judicial. Mi Cajel, pagar salario alto a funcionarios no capacitados no es de recibo. Dice Natalia Chávez, ¿cuánto gana Albino Vargas? Yo me gano un salario justo, no me da vergüenza, el de salario profesional de gobierno central. Estamos en la hora que Ortiga, ya en la recta final con Albino Vargas. Dice Micael Cajel, el problema no es el salario de los policías, sino su profesionalización. Don Albino, en ese sentido yo me puedo pensar, Albino, yo me puedo pensar un fenómeno no tan igual, porque no puede compararse, pero la Irlanda de los años 90, donde tuvo que llegarse a un pacto nacional, ¿verdad? Sí. Los empresarios cedieron, sí. Los trabajadores cedieron, sí. Incluso no hubo aumento salarial, pero tampoco hubo aumento de costo de vida, y hubo un sacrificio en general de la gente para buscar un enrumbe, y Irlanda pasó de ser el país más pobre de Europa a uno de los países, digamos, con un buen desarrollo, no podemos decir mayor desarrollo. Claro, pero después quebró, acuérdense. Y después quebró, sí iba a ir a eso. ¿Qué podemos hacer a corto plazo? Bueno, yo estoy muy impresionado de haber oído a un experto del Banco Interamericano de Desarrollo. Jamás pensé que iba a ser invitado por La Nación y fui invitado por el periódico La Nación a ese evento. Se lo resumo así: yo no quisiera estar en el cargo sindical en el que estoy en un escenario de quiebra técnica del Estado, y eso no se tiene que descartar. Yo dije ahí, y don Armando González dice que yo tenía razón, que casi que hay que
ensayar un acuerdo fiscal tributario extra parlamento y llegar a tocar las puertas del parlamento y decirle, señores diputados, somos estos sectores, nos pusimos de acuerdo y venimos para que ustedes tramiten estos cambios que le urgen al país, donde todos pongamos que hacemos algo, como se dice popularmente, ¿verdad? No sé qué, y además no tengo el monopolio de la interlocución sindical, pero sí yo pienso que la ANEP ha desarrollado una posición tan seria al respecto que podría ser muy considerada en un escenario de acuerdo social, porque se ocupa eso. Yo no veo otra salida que grandes acuerdos. Ojalá los logren solo a nivel de partidos políticos, pero si los grupos sociales y empresariales sienten que esos acuerdos los golpean, van a reaccionar. Muchísimas gracias a Albino Vargas, secretario general de ANEP, por acompañarnos en Fuego Cruzado. Nos vamos con el tarjetazo de la semana. Bueno, hoy el tarjetazo es verde. Para la unidad de cuidados paliativos de Alajuela es el primer tarjetazo que tiene la nueva Hora que Ortiga. En otra ocasión será amarillo y en otra será rojo. Hoy es un reconocimiento a un colectivo de voluntarias y voluntarios que tienen casi un cuarto de siglo de servirle a pacientes terminales de cáncer u otros padecimientos en Alajuela y de gente del universo de pacientes de la Caja de Seguro Social de este país que han logrado mantener un modelo solidario, escuchen, único en Costa Rica y único en América Latina. Para ellos, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y nuestra admiración. Esa es la tarjeta verde de esta semana. Bueno, amigas y amigos, así terminamos nuestra jornada de hoy. Lo que me gusta cada día más del programa es el intercambio, la dinámica y que al final de cuentas haya gente que nos llama por teléfono, nos manda mensajes diciendo no pueden darle un ratito más, porque la celeridad con que se maneja nos permite incorporar muchos elementos. Y le quisiera decir a quienes nos llaman por teléfono que disculpen si las llamadas se acortan, es que no podemos dejar que se nos extienda, porque de lo contrario la llamada se convertiría en el programa y eso lo desnaturaliza. Gracias a cada una y cada uno de ustedes, a Cristian Aguilera, Mayra Alfaro, Rodolfo Chacón, Marco Ramírez, Eric Sojo, que está hoy ayudándonos, a Rigoberto González, a Olman Rímola, que también se nos reporta para saludarnos desde diferentes lugares de este país. Y aquí se me extravió un nombre, Edwin Marín, que está aquí de ANEP acompañando a Albino. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Nos vamos en la Hora que Ortiga, nos encontramos nuevamente con la magia de radio y ahora además viéndonos el próximo lunes a las 9:30 de la noche.